Saludos estimados alumnos, hoy nos reunimos nuevamente para ver y concluir con el tema de juegos bipersonales. En la clase anterior vimos cómo los juegos bipersonales podían ser resueltos mediante el uso de la programación lineal, implementando un modelo ya sea para el jugador A o para el jugador B. El día de hoy vamos a tratar de resolver el mismo problema, pero por aproximación. Cuando tenemos un juego bipersonal de gran dimensión, tratar de resolverlo por métodos estándar resulta algo tedioso. Entonces vamos a presentar un procedimiento bastante antiguo, por cierto, pero efectivo, que permite aproximar las estrategias óptimas de ambos jugadores, así como el valor del juego. Lo primero que usted va a hacer es seleccionar en forma arbitraria una fila de la matriz, cualquiera de ellas, y colocar esa fila en la parte inferior. El siguiente paso será determinar el menor elemento de esa fila seleccionada y una vez que ubique al elemento más pequeño de esa fila, va a seleccionar la columna respectiva y va a ubicar esa columna al lado derecho de la matriz. El siguiente paso es, en la columna que usted ha seleccionado, buscar el mayor elemento, el que tenga el máximo valor. Y una vez que encuentre ese elemento, va a seleccionar la fila vinculada y esa fila que acaba de encontrar en la matriz la va a sumar a la fila anterior que tenía debajo de la matriz. A ese resultado acumulado lo coloca en la parte inferior, o sea, abrirá un renglón adicional y ahí colocará ese resultado acumulado. Con esa nueva fila acumulada repite el paso 2, vuelve a buscar el elemento más pequeño, selecciona la columna y lo que va a hacer es sumarla a la columna que ya tenía al lado derecho. Entonces va a estar llenando filas hacia abajo y columnas hacia la derecha. Durante estas repeticiones va a observar lo siguiente, que el número de filas que tenga debajo de la matriz deberá ser igual al número de columnas al costado y eso será exactamente el número de iteraciones del procedimiento que vamos a describir. El paso 4 es aproximar las estrategias y el valor del juego. Cada mínimo y cada máximo que usted encuentre en cada iteración va a utilizar para determinar las frecuencias relativas de las selecciones de filas y columnas, lo cual brindará las estrategias mixtas aproximadas. Para determinar el valor del juego, lo que usted tendrá que hacer es tomar el mínimo de la última fila acumulada dividida entre el total de iteraciones y dirá que esa será la cota mínima. Y por otro lado, la cota máxima estará dada por el máximo de la última columna acumulada dividido entre el total de iteraciones. Cabe indicar que en cada iteración usted podría ir calculando los mínimos y máximos, de manera que quizá pueda aproximar el valor del juego con mínimo error. Una observación que indican es que durante la ejecución de estos pasos es posible que usted ubique un empate al momento de terminar el mínimo o al momento de terminar el máximo. Entonces, para romper la secuencia, para evitar que se esté tomando siempre el mismo elemento, lo que usted va a hacer es elegir una columna o fila diferente al que eligió la vez pasada cuando encontró ese mínimo o ese máximo. Es decir, si el mínimo lo encontró, estaba entre la fila 1 y la 3 y eligió la fila 1, pues en la próxima lo que va a hacer usted es elegir la fila 3 o el máximo, ¿no? Dependiendo en qué momento nos encontremos. Para ilustrar esto vamos a desarrollar un ejemplo. Tomen esta matriz de juego bipersonal. Ahí tienen la matriz de pagos, los pagos de B hacia A. Y lo que vamos a tratar de hacer nosotros es, por aproximación, obtener una solución con 10 iteraciones. Entonces lo que hacemos, nos dicen, primero, es elegir en forma arbitraria una fila. Entonces, al azar, elegimos la fila 1 y la colocamos debajo. De esa fila nos indican que debemos elegir el valor más pequeño.
El valor más pequeño de esa fila es el valor -1. Ahora lo que nos corresponde es seleccionar la columna vinculada, será la columna 2, y colocamos esa columna al lado derecho. Ahora, sobre esa columna, recuerden, tienen que elegir el máximo valor. Ese máximo valor me va a dar como resultado que seleccione la fila 3. Pero no voy a colocar la fila 3 debajo, sino que la voy a acumular a la fila que ya tengo debajo. Entonces sumaría -2 más 1, 3 más -1 y 2 más 2. Y esos resultados darían a la fila que pondremos debajo, que será esta. -1, 2 y 4. Esa es la fila con valores acumulados. Volvemos a repetir el procedimiento. ¿Qué nos dice? Elegir el menor valor. Eso nos da como resultado seleccionar la primera columna. Y de igual forma, sumamos esa primera columna a la que ya teníamos a la derecha. Y nos da como resultado lo siguiente. 1 más -1, 0. 3 más 1, 4. -2 más 3, 1. Y ahora sobre esta columna elegimos el máximo valor. Y empezamos a repetir el procedimiento. Fila seleccionada se suma a la última fila que tenemos debajo. Y nos da este resultado. Sobre la fila seleccionada buscamos el menor valor. En este caso vemos que hay un empate. Y como nos dicen, cuando hay empate, trata de seleccionar aquel que no ha seleccionado. Entonces nos vamos por el número 2 de la derecha. Seleccionamos la columna se adiciona a la columna que tenemos a la derecha, la que tenemos más a la derecha. Entonces la columna 3 la sumamos al 0, al 4 y al 1 y nos da como resultado lo siguiente. De igual forma, sobre esos elementos elegimos el máximo valor. En este caso solo hay un máximo, así que no hay problema de empate, aun cuando ya se haya repetido. Esto nos da como resultado elegir la fila 3, la cual la adicionamos a la última fila que tenemos en la parte final, en la parte de abajo, y nos da este resultado, ¿no? -2 más 2, 0, 3 más 3, 6, 2 más 2, 4. Sobre ellos, recordemos, elegimos el mínimo valor. Entonces ahora la columna seleccionada es la primera, que se sumará a la última columna de la derecha. Y nos da estos resultados. Sobre ellos nuevamente elegimos el máximo, nos da como seleccionada la fila número 2. La fila número 2 adiciona a la última ya disponible y nos dan estos valores, 3, 7 y 2. Nuevamente elegimos el valor más pequeño, lo cual nos indica seleccionar la columna 3 y esa columna 3 la adicionamos a la última columna de la derecha. Y ahora tenemos la última columna que es 5, 3, 3 con valores acumulados. Volvemos a tomar el mayor valor. Seleccionamos la fila 1 y la sumamos a la última fila que tenemos ahí abajo y nos da estos resultados. Tomamos el mínimo valor evitando los empates, entonces tomaremos el 4 de la izquierda. Seleccionamos la columna 1, adicionamos la columna 1 a los últimos resultados de la derecha, de la columna de la derecha, y nos da este acumulado. Sobre este acumulado nuevamente cogemos el máximo y el máximo sería el 6. Entonces tenemos que decidir entre el primer 6 y el segundo. Recordemos que ya seleccionamos la primera fila, entonces elegimos la segunda fila. Nuevamente la fila 2 se adiciona a la anterior, nos da estos resultados y tomamos el mínimo. Una vez seleccionado el mínimo, se selecciona la columna 3 y se adiciona a la fila que tenemos a la derecha con valores acumulados. Luego esto nos da 8, 4 y 3. Nuevamente tomamos el valor máximo, lo cual nos indica seleccionar la fila 1 y esa fila 1 se adiciona a la última fila acumulada y nos da estos valores. Nuevamente el objetivo es hallar el mínimo, tenemos el 4 como mínimo y seleccionamos la columna 3 que se adiciona a la columna acumulada de la derecha.
Dados estos valores, el máximo es 10. Entonces seleccionamos la fila 1 y la sumamos a la última fila acumulada que tenemos debajo. Aquí nuevamente buscamos el mínimo valor, el 5. Eso nos indica que debemos seleccionar la columna 2 y sumar esa columna 2 a la columna acumulada de la derecha. Obtenemos estos resultados. Cogemos el máximo valor, que es 9, lo cual nos indica seleccionar la fila 1 y esa fila 1 se adiciona a la última fila acumulada que tenemos debajo y nos da estos valores. Antes de seleccionar el valor mínimo, note cuántas iteraciones ya vamos hasta el momento. Si vemos en filas, tenemos 9 marcas circulares y en columnas también 9 marcas circulares, lo cual significa que esta es la última iteración porque nos han pedido solo 10. Entonces lo que haremos en este caso es seleccionar el mínimo valor, que será 4, lo cual nos indica seleccionar la columna 2. La columna 2 se adiciona a la última acumulada, no de estos valores, 8, 4 y 11, y tomamos el máximo valor, que sería el 11. Hasta ahí ya tenemos las 10 iteraciones realizadas. Podríamos nosotros continuar si queremos mayor precisión en los resultados, pero como nos han pedido solo 10 para el ejemplo, pues nos limitamos a esa petición. Contamos las iteraciones y exactamente tenemos las 10 iteraciones. Y hacemos un cálculo. Lo que hacemos para determinar la estrategia óptima, en este caso para el jugador B, que es el jugador que elige las alternativas en las columnas, lo que hacemos es ver cuántas veces se tomó la alternativa 1 como alternativa elegida. Entonces los círculos rojos marcan cuántas veces esto sucedió y vemos que de las 10 iteraciones solamente 3 se eligió la primera alternativa. Por eso colocamos el valor de 3 sobre 10. Para la segunda alternativa nuevamente tenemos 1, 2 y 3 bolas rojas, 3 sobre 10. Mientras que para la tercera sí tenemos 1, 2, 3 y 4, 4 sobre 10. Note que en cualquier caso la estrategia está sujeta a la validación de que deben sumar 1 todas ellas y que son valores positivos siempre. Entonces de forma análoga haremos el cálculo para las alternativas del jugador A que juega con las filas. Veremos que 4 veces eligió la alternativa 1, 3 veces la alternativa 2 y 3 veces la alternativa 3. Entonces ahí tenemos los resultados. 4 de 10, 3 de 10 y 3 de 10. Entonces esas serían las estrategias aproximadas para cada jugador. Recuerde, si quiere más precisión, tiene que seguir ejecutando el juego. Entonces presentamos las estrategias óptimas aproximadas con 10 iteraciones. En este caso serían 4 sobre 10, 3 sobre 10 y 3 sobre 10. Y para B, 3 sobre 10, 3 sobre 10 y 4 sobre 10. Y el valor del juego decíamos que también se calculaba. ¿Cómo se hacía? De la siguiente manera. Tomábamos el último mínimo de la última iteración. En este caso el último mínimo fue 4. Y tomábamos también el último máximo. El último máximo es 11. ¿Y qué es lo que se hace a continuación? Pues se aproxima que el valor del juego está entre 4 sobre 10 y 11 sobre 10. Alguien podrá decir, pero también podríamos tomar alguno de los otros valores, ¿no? Por ejemplo, 2 entre 5 o 4 entre 6 o 2 entre 7 se puede hacer para tomar una nueva cota inferior, ¿no? Estoy observando las filas acumuladas y estoy diciendo qué pasa si hubiéramos parado, por ejemplo, en la iteración 3 sería 2 entre 3, en la iteración 4 sería 0 entre 4, en la iteración 5 sería 2 entre 5, en la iteración 6 sería 4 entre 6. Entonces, de esa manera usted podría acotar un poco más ese mínimo y acercarlo un poco más al máximo. Y de igual manera para el máximo, también podría ser algo similar. Entonces, de esa manera, usted tiene soluciones aproximadas para el juego. Si usted quiere implementarlo esto en la computadora, podría hacerlo de dos maneras. Podría ser que usted indique el número de iteraciones a realizar y que automáticamente la máquina empiece a computar, a sumar y a sumar en unas filas de memoria y en columnas de memoria y elegir los máximos y los mínimos por cada iteración.
O también lo que usted podría decir es que se calcule cada vez las estrategias y que no se pare hasta que la diferencia entre la estrategia y la iteración y la iteración I más 1 sea menor a una cota determinada. Digamos, por ejemplo, con un error de 0.01. Entonces, entre la última iteración y la siguiente, debería haber una variación mínima en el cálculo de las estrategias y esa diferencia debería ser menor, digamos, a 0.01. Entonces, usted podría indicar una cota de error para que las iteraciones se ejecuten en forma automática hasta que el error se reduzca, ¿no? Porque quizás si usted hace la iteración 11, cambien los valores, pero el error desde las estrategias anteriores a las nuevas sea un poco alto. Entonces, para acotar eso un poco, puede usted indicar ciertas instrucciones al momento de programar si es que lo ve conveniente. Ahora pasemos a otro tema, que es la solución directa de un juego tamaño 2x2. Cuando tenemos un juego 2x2, es factible determinar la estrategia óptima mediante unas simples operaciones aritméticas con los datos de la tabla. Imaginemos que usted tiene este juego. El jugador B en las columnas, el jugador A en las filas, de forma habitual, y tiene esa matriz de pagos. ¿Cómo yo determino las estrategias óptimas para el jugador A? Lo que debe hacer, dice, es restar los elementos de la diagonal a los elementos de cada fila que no están en la diagonal. O sea, en este caso 2 menos menos 1 y en el otro caso será 3 menos menos 2, ¿no? Los elementos de la diagonal menos los elementos de la diagonal opuesta, los que no están en la diagonal. Y me salen estos valores, 3 y 5. Lo que hago a continuación es, para el otro jugador, en este caso el jugador B, hacer el cálculo similar con los elementos de la diagonal. 2 menos menos 2, pero en este caso a nivel de columnas, ya no por filas. Y en el segundo sería 3 menos menos 1. Y me salen los resultados, 4 y 4 en este caso. Lo que viene a continuación es transponer estos dos valores. Para el jugador A, el 3 lo pongo debajo y el 5 lo pongo arriba. Entonces, invierto la posición de los valores. Igual lo hago para el jugador B en el caso de los resultados que eran 4 y 4. Un 4 lo muevo a la derecha y el 4 a la derecha lo muevo a la izquierda. Esto porque no siempre van a salir el mismo valor, ¿no? No siempre les va a salir un valor idéntico para las columnas o para las filas. Entonces lo que usted hace es transponer los valores y luego de eso lo que va a tener que hacer es sumar el total de esos valores. En este caso 3 más 5 es 8. Entonces lo que va a hacer es colocar como denominador 5 octavos y 3 octavos. Y esto le estaría dando a usted la estrategia óptima para el jugador A. De igual forma lo hace para el jugador B, ¿no? Tenemos la estrategia óptima de A, ahora pasamos a B. Y sería 4 entre el total, que es 4 octavos, y 4 octavos. Y esto le dará la estrategia óptima para el jugador B en las columnas. Entonces, como verá, de una forma mecánica bastante sencilla y siempre partiendo con la diagonal, con los elementos de la diagonal, puede usted obtener la solución directa de un juego 2x2 en cualquier caso. Mencionamos entonces el vector X, que es el que contiene las estrategias óptimas para el jugador A, y sería 5 octavos, 3 octavos. Mientras que para el jugador B, el vector Y, que en este caso es un medio, simplificando la fracción que ustedes tienen ahí para B, ¿no? 4 octavos pasa a ser un medio. Ahora, jóvenes, lo que haremos es pasar a la parte de simulación, que es la parte final de nuestro curso. Dentro del curso de investigación operativa debemos culminar con algunos conceptos básicos de simulación de sistemas y en este caso trataremos de ver algunos conceptos introductorios al tema de simulación de eventos discretos. Tenemos que un sistema es un conjunto de entidades que actúan e interactúan para realizar un fin lógico. Los componentes de un sistema, las entidades que componen un sistema, tienen un fin común. Y
Una entidad es un objeto de interés en el sistema. Para entender los sistemas, nosotros planteamos modelos. Los modelos se plantean de acuerdo a la cosmovisión que tiene cada uno de ustedes. Una persona que ha sido forjada con un buen número de materias relacionadas a la matemática, a la física, a la química, es probable que los sistemas o su visión del mundo esté vinculada a esas ciencias abstractas. Sin embargo, una persona que ha sido formada más en temas de humanidades, en filosofía, quizá el mismo problema no lo vea de forma tan abstracta, sino más bien de una forma más humana, más lógica y vinculada a las relaciones, ¿no?, al comportamiento humano, si es que estudia psicología, por ejemplo, o inclusive a la forma del pensamiento humano, si es que lo vamos por el lado de la lógica y la filosofía. Entonces, dependiendo cuál es el bagaje cultural que ustedes traen, cuál ha sido su formación, dónde han nacido, dónde han sido criados, su visión del mundo va a ser distinta cuando quizá estemos viendo el mismo problema. Donde usted puede apreciar eso es al momento de una elección. Dos personas, de acuerdo a sus simpatías, a sus preferencias políticas, pueden ver a un mismo candidato de formas muy distintas. Igual forma, cuando usted tiene alguna preferencia sobre algún producto que se ofrece en el mercado, su opinión y su visión respecto a las necesidades que satisface ese producto pueden ser distintas de una persona a otra. Entonces, en general, un modelo, si lo queremos resumir, se puede entender como una simplificación y una abstracción del sistema del mundo real. Ahora, esto genera algunas consecuencias. Cuando nosotros diseñamos un modelo, estamos eliminando algunos detalles. Podríamos hacer algunas suposiciones. Imaginar, por ejemplo, que las variables que componen al modelo, que van a explicar el modelo, son determinísticas o que tienen distribuciones de probabilidad. Podríamos decir, no, este es un proceso bajo certeza, y alguien podría decir, no, este es un proceso bajo riesgo. O también podríamos suponer que existe linealidad de las relaciones entre las variables, si es que está planteando un modelo econométrico, por ejemplo, o un modelo de regresión, o está tratando de hacer algún pronóstico, lo cual en realidad podría no ser verdad. Entonces, en el modelo, aparte de nuestra visión, nosotros elaboramos o incorporamos una serie de supuestos. Estos supuestos, estas suposiciones, son fundamentales para entender al modelo. Sin embargo, están sujetas a ciertas validaciones para ver si realmente son ciertas, y muchas veces exigen que hagamos un análisis exhaustivo, una visión de diversos ángulos de la misma situación, para validar si realmente esas relaciones existen o no. Otras definiciones que se mencionan antes de tratar el tema de simulación es el tema de los eventos y los estados. Los eventos discretos vienen a ser acciones instantáneas que ocurren en un determinado punto del tiempo. El detalle es que un evento puede causar un cambio en el estado del sistema. Por ejemplo, llega el momento en el cual se agotan los recursos. ¿Qué hace el sistema? El sistema deja de producir. Se acabó el insumo y ya no podemos producir más por más que las máquinas estén operando. Entonces el evento podríamos señalarlo como el momento en el cual se agotan los recursos. O un evento también podría ser el momento que la máquina llegó a un determinado número de días, tal como sucede con un automóvil. El automóvil requiere una revisión técnica. Si usted no la hace, puede causar ciertas fallas, o inclusive el mismo automóvil puede dejar de operar, dado que tiene una computadora que hace ese control. Y respecto al estado de un sistema, tenemos pues que son el conjunto de variables necesarias para describir la condición de un sistema en un momento dado. Si usted quiere decir cuál es la situación de la planta en este momento, usted no va a examinar en ese momento cada componente, simplemente va a acudir a su tablero de indicadores y visualizará en alguna pantalla, en alguna proyección, cuál es el estado que marca el sistema en base a ciertos parámetros, cuál es la presión determinada de las máquinas, cuál es la velocidad que se está ejecutando, y si todos los parámetros son correctos, pues usted dirá que el sistema está operando en forma correcta. En caso contrario, si observa que las máquinas tienen
cierto problema en la faja de transmisión, está recalentando mucho determinado motor, posiblemente algunas alertas se marquen en rojo y podría decir que el sistema está en un estado de riesgo. Entonces, esas variables, esos indicadores determinan el estado del sistema cuando operan en forma conjunta. Entonces, ahora hablemos un poco de qué es la simulación. La simulación viene a ser el proceso de diseñar y desarrollar un modelo de computadora o proceso y conducir experimentos a través de este modelo con la idea de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede operar el sistema. Nosotros queremos ver qué pasaría si agregamos una máquina adicional o qué pasaría si eliminamos determinada faja o la reducimos en tamaño. Hacer cambios en un sistema real es muy costoso. La simulación nos permite, a través de la computadora, hacer ciertos cambios en forma teórica y validar a través de ciertas repeticiones, iteraciones, simulaciones, cuál sería el resultado, qué es lo que va a pasar. El sistema va a seguir operando en forma normal, va a ser más lento, van a presentarse algunos problemas. Entonces, ese es el objetivo de la simulación, señores. Una simulación estática se determina cuando ustedes tratan de representar el sistema en un determinado punto del tiempo. Por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el estado del sistema al inicio del día, antes de encender las máquinas. Entonces diríamos, todas las máquinas paralizadas, no hay nada de producción, no hay nada moviéndose, ¿no? En cambio, a mí me podría interesar cómo evoluciona el sistema a través del tiempo. Quisiera ver, por ejemplo, cuál es la evolución del número de artículos producidos por día. Entonces podremos ver en algunos momentos que nuestras máquinas llegan a fabricar hasta 30 artículos por minuto, luego podría bajar a 20, luego a 10, luego otra vez 20, luego otra vez 30, dependiendo pues cómo se manejan las colas, si la velocidad del empaque es rápido para que no se aglomeren los productos, ¿no? Y de esa manera determinar cómo evoluciona pues el sistema a través del tiempo. Cuando se hace la pregunta de cuál es el momento adecuado para usar la simulación, debemos entender lo siguiente. Usted, dentro del curso de Investigación de Operaciones, así como cursos de Estadística y los cursos de Ingeniería Industrial que tienen que ver con control de la calidad, con diseño de planta, brindan cierta teoría que usted debería aplicar para poder hacer una propuesta de un nuevo sistema o de una planta o de un almacén. Pero cuando usted se da cuenta que es demasiado complejo el cálculo o el modelo matemático que usted está ahí a punto de construir para resolver este problema es demasiado complejo de ser resuelto o el esfuerzo es demasiado alto, es ahí cuando se recomienda utilizar la simulación. ¿Qué ventajas tiene la simulación? Bueno, las ventajas es que con frecuencia usted podría estar utilizando un sistema simulado en vez de estar trabajando con un sistema real. Obtiene información que resultaría costosa de extraer del sistema real. Por ejemplo, ¿qué pasaría si removemos a 10 trabajadores? ¿Qué tan rápido se manejará el trámite documentario a lo largo de la empresa? ¿Qué pasaría si colocamos 5 máquinas adicionales? Imagínese que en una planta se quiere hacer esa simulación y solamente por el hecho de simular traería las 5 máquinas, las instalaría y luego de terminar la simulación las tendría que remover. Sería demasiado costoso. Para empezar, así nomás la maquinaria no se presta. Entonces, más sencillo nos resulta desarrollar un modelo, simular cuál es el comportamiento en cuanto a tiempos, tiempo de respuesta, capacidad de cada máquina y simular también ahí mismo qué pasaría si coloco una adicional. Entonces, como experimentar con el sistema real podría ser perjudicial o costoso, una de las ventajas de la simulación es que todo lo hacen ustedes, todas las pruebas las realizan con el sistema simulado. Sin embargo, también hay desventajas. Y las desventajas son que no se obtiene una solución óptima. Usted podría ver qué pasaría si agrega 4 máquinas, qué pasaría si agrega 5 máquinas, 6 máquinas, 7 máquinas.
pero la simulación por sí sola no le va a decir cuál es el número de máquinas que debe agregar, sabiendo que usted tiene una determinada limitación de dinero o determinada limitación de espacio. Entonces, la solución óptima no la brinda directamente la simulación. Otra desventaja es que en algunos casos, en casos muy particulares por cierto, se puede tornar costosa en tiempo y dinero. La persona no está satisfecha con la simulación y decide probemos con una máquina más. Ahora probemos modificando la máquina, agregándole un nuevo motor. Probemos también qué pasaría si agregamos la máquina con el nuevo motor y también otra máquina. Entonces uno puede estar en un círculo vicioso de simulación, cambios y cambios, y no encontrar en sí un punto en el cual sea el adecuado y quedarse con un escenario adecuado para proponer el cambio. Otro detalle que tiene la simulación en desventaja es que muchas veces se enfoca en las personas más que en la técnica. ¿Qué significa esto? Que si las personas o el equipo que está encargado de hacer la evaluación del cambio solamente conoce de simulación, lo más probable es que se vea tentado a presentar un escenario de simulación gráfico con animaciones y con movimiento, porque es lo que más domina. Sin embargo, podría ser que el método más adecuado para resolver ese problema hubiera sido un modelo de programación lineal, o hacer un análisis bajo riesgo, que quizá por no conocerlo o por no dominarlo, lo omita. Entonces muchas personas se van a la técnica de la simulación como método de solución de un problema, cuando debería ser el último en ser evaluado si debe ser aplicado o no, ¿no? Y primero agotar otras instancias que sería la programación lineal, los modelos de inventarios, los procesos estocásticos, la teoría de colas, por ejemplo, por mencionar algunas técnicas. Cuando tratamos de entender la estructura o qué compone un modelo de simulación, lo podríamos representar como una función. Una función que va a tener dos tipos de parámetros o variables. Variables que podemos controlar y aquellas que no podemos controlar. Esta función va a dar como un resultado el efecto del comportamiento del sistema. La función va a establecer la relación entre estas variables, tanto las que podemos controlar como las que no, y va a dar como resultado el efecto del comportamiento del sistema. Es decir, va a demostrar si ajustando algunas variables, digamos por ejemplo, si reducimos el número de personal, cuál sería el cambio o el efecto en el comportamiento del sistema y si éste se vuelve más eficiente o menos eficiente. Si agregamos más máquinas a un sistema de producción, también podemos ver a través de una función si éste se vuelve más eficiente, menos eficiente, si se libera la carga operativa, si el tamaño de la cola se reduce. Entonces es una forma matemática de representar este modelo, aun cuando no se define exactamente cómo plantear la función. Pero básicamente es eso. Los modelos de simulación determinan un valor de efectividad y bajo diversos escenarios en los cuales nosotros podremos cambiar aquellas variables y parámetros que podemos controlar, porque recordemos que las que no son ineludibles, podríamos definir en qué escenario le va mejor a nuestro sistema. Según la teoría de sistemas, se considera el sistema como una caja negra analizando sus entradas y sus salidas. Si tratamos de entender qué entradas tiene un sistema de simulación como tal, pues entenderemos que los sistemas de simulación o los modelos de simulación consisten en las siguientes entradas: variables de decisión, que serían por ejemplo el número de servidores; variables incontrolables o aleatorias, por ejemplo la incidencia de fallas en las máquinas; y variables dependientes, que podría ser por ejemplo la utilización o el máximo número de elementos en una fila, en una cola. Las variables dependientes reflejan el comportamiento del sistema definido por las variables de decisión y afectado por las variables incontrolables. Por ejemplo, la simulación de 3 máquinas, sería una variable de decisión, puede mostrar que cuando una máquina permanece averiada 2 horas, ahí tenemos la variable incontrolable, el máximo número de elementos en la fila aumenta a 7 clientes. Esa sería la variable dependiente. ¿Y qué nos da como resultado este sistema? ¿Qué arroja como un resultado? Nos dará como resultado el modelo de simulación, el sistema de simulación, las medidas de efectividad, que era la función que hablábamos anteriormente.
Ahondando un poco más en la definición de las variables, tenemos las variables de decisión, aquellas que se producen dentro del sistema o por causas internas y que guardan estrecha relación con los parámetros. Los parámetros tienen como un detalle que son cantidades a las cuales nosotros podemos asignarles ciertos valores. Son constantes y no varían durante el proceso de la simulación. Por ejemplo, indicar cuál es el número de cajeros que atenderá a los clientes durante esta simulación. Los parámetros tienen la ventaja de ser ajustables. Como estamos simulando, podríamos nosotros indicar qué pasaría si agregamos un cajero adicional o si restamos un cajero. Pero también tenemos, por otro lado, decíamos las variables dependientes. Variables dependientes porque dependen tanto de las variables de decisión como de la aleatoriedad. La hora de llegada del siguiente cliente, el número de unidades en una cola, el costo promedio de productos rechazados por un plan de calidad, el nivel de inventario. Y también podríamos referirnos a otras variables que son las variables de estado, que permiten indicar justamente el estado de un sistema en un momento determinado, ¿no? Que es justamente lo que hacen pues las variables dependientes. Podríamos indicar cuál fue el máximo de clientes que atendimos en cierta franja horaria, con qué número de clientes terminó la cola al final de la simulación, cuál fue el mayor tiempo libre que tuvo un cajero durante la atención, ¿no? Y si hubo un promedio de tiempo libre, cuál fue. Entonces esas variables podrían calcularse también. Pero tenemos las variables aleatorias. Dentro de las primarias tenemos justamente aquellas que actúan de manera independiente, por ejemplo la demanda y el tiempo de espera. No se pueden predecir los valores a través de otras variables. Pero también tenemos ciertas variables aleatorias secundarias que podrían predecirse conociendo el valor de otras variables aleatorias, combinándolo con los parámetros y las variables de decisión. Estas variables son calculadas. La pregunta que hacemos, ya habiendo explicado el tema de las variables, la función y las medidas de efectividad, sería: ¿cuál es el objetivo de hacer la simulación? Pues el objetivo es optimizar las medidas de efectividad describiendo normas para las variables de decisión en vista que existen variables incontrolables. Si analizamos un sistema de colas, por ejemplo, tendríamos como variables que nosotros podemos controlar el número de clientes a ser atendido. Ustedes podrían decir: el día de hoy se atienden los clientes con las letras, con los apellidos A, B y C, como se hace por ejemplo en el pago de jubilados, o cuando se va a hacer algún tipo de pago en particular. O también pueden decidir atender a todos los clientes sabiendo ustedes cuál es la relación completa de clientes que tiene en ese caso un banco. ¿Qué también pueden decidir ustedes? Es el número de servidores. Pueden indicar cuántas personas van a atender el día de hoy. Pero lo que no pueden controlar es el tiempo de llegada de un cliente, por ejemplo, o el tiempo de servicio a un cliente. Ustedes no saben cuánto va a demorar el servicio que se le va a brindar al cliente, ni en qué momento este va a llegar. Adicionalmente tenemos la función, que va a relacionar justamente las variables que no podemos controlar con las que podemos controlar, que sería el movimiento en el sistema de los clientes. A eso incluiremos nosotros la disciplina que formaremos dentro de una cola. Alguien podrá decir: el primero que llega es el primero que se atiende. Otros podrían decir: el último que llega es el primero que se atiende. Otros podrían establecer ciertos parámetros especiales, como ciertos clientes tienen atención preferencial. Y como medida de efectividad sería, en este caso, pues minimizar el tiempo de permanencia de un cliente en el sistema. Otros objetivos que podríamos definir para un modelo de simulación cualquiera podría ser minimizar tiempo, maximizar utilidades, minimizar la cantidad de personal, maximizar el número de clientes, establecer un posicionamiento en el mercado, aplicar una reingeniería, por ejemplo, simular el impacto de los cambios en el mercado o simular una estrategia de marketing. Esos serían algunos de los objetivos o metas que ustedes podrían simular a través de un modelo de simulación. Ahora hablemos de las etapas. Realizar un estudio de simulación no es tan directo como simplemente proceder, llegar a la máquina y activar algún paquete de simulación y proceder a simular el sistema en este caso analizado, sino que involucra ciertas etapas como empezar definiendo el sistema, luego formular el modelo, recolectar los datos,
implementar el modelo en la computadora, validar ese modelo, realizar alguna experimentación y finalmente la implantación. Cuando hablamos de definir el sistema, se menciona que lo que se requiere es analizar ese sistema para determinar cuáles son los límites o las fronteras, cuál va a ser el alcance de nuestro sistema de simulación, cuáles son las restricciones. Por ejemplo, nunca podríamos establecer más de 6 cajeros, qué variables interactúan, cuáles son las interrelaciones entre las variables y cuál será la medida de efectividad que utilizaremos para definir el sistema. Recordemos que si hacemos una simulación no es solamente para representar el sistema, sino para medir una medida de efectividad determinada. El costo, el tiempo, ustedes establecen qué variable desean medir. Cuando hablamos de la formulación del modelo, nos referimos a definir todas las variables que forman parte de él, a definir también las relaciones lógicas que describan en forma completa el modelo. Ya no el sistema, ya estamos hablando del modelo. Construimos un modelo de simulación en computadora con la función de efectividad y luego dejamos que el modelo simule el sistema con ese conjunto de condiciones. Algo que también se tiene que hacer antes de pasar ya al computador es identificar los datos que el modelo requiere para producir ciertos resultados deseados. A lo que nos referimos aquí es que la información de un modelo tiene que ser recolectada antes de ser probado este modelo. Si nosotros queremos, por ejemplo, determinar cuál va a ser la cantidad de clientes que nos visitará el día de mañana, cuál será la estrategia que aplicaremos, dado que el sistema está trabajando actualmente con 2 personas, si aplicaremos 3 u otro, cuáles han sido las ventas del último año para poder entender cómo nos va a afectar la demanda, cómo van a ser los inventarios, cómo estos van a crecer. Nosotros esta información la podemos obtener de diversas fuentes: registros contables, órdenes de trabajo, órdenes de compra, la opinión de los expertos, que es muy importante. ¿Cuánto demora esta máquina normalmente en procesar estas piezas? Normalmente entre 1 a 3 horas, pero con certeza 2 horas y media. Es lo más común. Entonces esa información la aplicamos si es que viene de un experto. Y en caso que no se cuente con esta información, pues hay que recolectar los datos. Y eso significaría observación directa, es decir, experimentación. Lo que viene a continuación es implementar el modelo en la computadora. Para esto nosotros nos vamos a apoyar con un programa bastante eficiente y bastante gráfico, intuitivo en su uso, que es el ProModel. Ustedes pueden observar que hay un enlace a otro video de YouTube. Pueden hacerle clic en él y les dirigirá a este video introductorio de ProModel. Una vez implementado el modelo en la computadora, ya probado, lo que hacemos nosotros es la validación, la cual es una de las etapas principales en un estudio de simulación. ¿A qué se refiere la validación? Es simplemente llegar a un nivel de confianza de manera que lo que nosotros veamos en el modelo sea lo correcto respecto al sistema, ¿no? Nosotros establecemos a qué nivel de confianza deseamos trabajar y lo que hacemos es validar el modelo. ¿Y de qué forma validamos el modelo? ¿De qué forma conseguimos la confianza en el modelo? Una forma es exponiendo los resultados a los expertos para que den su opinión sobre el tema. Otra es ver la forma en la cual el modelo de simulación fue capaz de predecir datos históricos, tal cual se hace, por ejemplo, con un modelo de pronóstico. Nosotros hacemos que el modelo de pronóstico no tome la información hasta el día de hoy para que pronostique qué va a pasar de aquí al año que viene, sino más bien lo que hacemos es darle solamente información al modelo hasta un año antes y ver qué tal está haciendo la predicción de este año. Otra forma de validar el modelo sería ver la exactitud de la predicción futura, lo cual es un poco costoso porque hay que esperar que pasen los meses o el año para poder definir qué tan bien lo hizo. Otra forma es comprobar las fallas al momento de darle datos que normalmente hacen fallar un sistema real. ¿Qué pasó, por ejemplo, el día que hubo una afluencia inusual de clientes y que
el sistema casi colapsa porque se llenó la zona de espera y no había un momento disponible para que los cajeros tomaran un descanso y se tuvo que trabajar hasta 2 horas extra adicionales. Entonces ese tipo de cosas, por ejemplo, sería interesante validar dentro del modelo también. ¿Qué es lo que pasa si simulan ese escenario? Y otra forma también de validar es justamente la aceptación y confianza en la persona que va a usar estos resultados. Casi siempre hay una persona encargada del modelo, de hacerle mantenimiento al modelo, y esta persona puede dar también su validación, que debe ser una persona entrenada para ese caso. Lo que viene después de la validación, una vez que ya tenemos la confianza en nuestro modelo, es la experimentación, a lo cual también se le denomina análisis de sensibilidad. ¿Y por qué se le denomina análisis de sensibilidad? Porque en forma sistemática lo que van a hacer ustedes es variar los parámetros o las variables de entrada y ver cuál es el efecto en la respuesta del modelo. A esto se refiere, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo acelero la llegada de los clientes? ¿O qué pasaría si yo aumento una persona más para que procese la cola o la lista de espera que se está generando? ¿Qué pasaría si de alguna manera les doy entrenamiento para que hagan su trabajo un poco más rápido? Entonces, ¿qué sucedería mediante esos casos? Y debería pasar lo que intuitivamente yo asumo. Si yo creo que agregar a una persona va a disminuir el tiempo en la cola, va a hacer que las personas se atiendan más rápido, pues lo haré con la experimentación. Quizá en algunos casos me dé cuenta que el costo de poner una persona adicional es más alto que el tener 2 o 3 personas en espera en promedio, menos, que es lo único que ahorraría. Entonces, justamente la experimentación les va a permitir a ustedes ir observando qué pasaría con el sistema real y al mismo tiempo aumentar la confianza sobre los resultados del estudio de simulación. Finalmente, una vez que usted haya hecho sus pruebas unitarias, tanto iniciales, probando su modelo, pruebas integrales con las personas adecuadas, validando el modelo, ya puede proceder a la implementación o la implantación. En la implantación se entiende como llevarlo a producción al modelo que ya hemos creado. Llevarlo a producción, usar los modelos y los resultados. Es decir, bajo cualquier circunstancia, nosotros podríamos ya trabajar con el modelo y con confianza en el mismo, brindar ciertos resultados para cualquier análisis que se quiera hacer. Si en una reunión del comité están pensando modificar la planta, podríamos aplicar el modelo de simulación que ya ha sido validado y decir, al modificar la planta, ustedes piensan agregar 2 máquinas adicionales, eso tendría la siguiente repercusión en el sistema y en las medidas de efectividad. Y lo pueden dar ya habiendo validado el modelo previamente.